que estábamos explicando, ilustrando el proceso reivindicatorio, ¿de acuerdo? Y hablábamos del objetivo del proceso reivindicatorio, que los legitimados es quien ostenta el derecho real de dominio, y asimismo el tema de los herederos en ausencia del primero. Hablábamos de la interrupción de la prescripción, y decíamos que esta se interrumpe con la presentación de la demanda, siempre y cuando notifique el auto admisorio de la misma dentro del año siguiente a su notificación, como lo explicamos el día de ayer, ¿de acuerdo? Eso en concordancia con el artículo 2539 del Código Civil colombiano. De modo que no solo decíamos el día de ayer, la prescripción puede ser interrumpida a través de la presentación de demanda judicial, sino que también la prescripción que acumula el poseedor puede ser interrumpida por requerimiento privado, donde se manifieste la intención de restituir el tema del bien objeto de la posesión de este tercero, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el tema de la pretensión dentro del proceso reivindicatorio persigue que ese individuo que se denomina poseedor, que fungirá en su condición de demandado, sea condenado a restituirle la cosa que posee a su inmediato titular, ¿de acuerdo? O el valor recibido por la misma, si es que de algún modo no puede restituirse el bien porque ha sido destruido, porque ha desaparecido, tratándose de bienes inmuebles, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta pretensión, cuando se ordena restituirle el tema de la cosa a su propietario con independencia de cuál sea la cosa, pudiéramos decir que es una pretensión de condena, ¿cierto? Condénese a demandado a restituirme la posesión y la tenencia de mi bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, identificado con folio de matrícula inmobiliario tal y tal y tal y tal, ¿de acuerdo? Eso en virtud de qué? De una sentencia judicial que claramente otorga la prosperidad de la acción reivindicatoria que ha sido deprecada o iniciada por la parte demandante en su condición de propietario, ¿de acuerdo? ¿Qué investigaciones particulares hicimos o acotaciones hicimos sobre el proceso reivindicatorio el día de ayer? ¿Solo estas cuestiones o dijimos algo más, jóvenes? ¿O ustedes investigaron algo más? Decíamos nosotros que cuando finalizamos el proceso de pertenencia, jóvenes, no siempre, claramente, las acciones judiciales van a prosperar para la parte demandante, para la parte que las inicia. Acá puede existir, por supuesto, que la pretensión no salga avante y que le nieguen el derecho al propietario que pretende reivindicar el predio, es decir, le niegan su pretensión y le asiste el tema de el derecho a la parte demandada en su condición de poseedor. ¿Cuándo puede pasar esta cuestión de que nieguen la pretensión del demandante? Por ejemplo, recuerdan ustedes que en la finalización de la explicación del proceso de pertenencia dijimos que la pertenencia yo la puedo alegar a excepción dentro del proceso reivindicatorio. ¿Sí lo recuerdan? De acuerdo. Entonces, es aquí donde vamos a ampliar sobre esa figura jurídica. Entonces, una cuestión adicional que vamos a indicar o que vamos a señalar es que dentro del proceso reivindicatorio puede negársele el derecho a quien funge en su condición de demandante, habida cuenta que las excepciones que haya planteado el poseedor dentro de esta acción judicial pueden generar que a su favor se declare la pertenencia. Ojo con lo que yo estoy diciendo. En la contestación de la demanda, el poseedor, a través de una de las excepciones que pueda proponer, va a alegar la prescripción, ¿cierto?, en su favor y en contra del propietario del bien para que se declare la pertenencia por el paso del tiempo. Es una excepción. Héctor me está demandando, yo excepciono, no, el señor juez, mire, ya cumplo con los requisitos, con los tiempos para acceder a la prescripción y alego el tema de la prescripción adquisitiva a mi favor y extintiva en contra de Héctor en su condición de propietario. Entonces, esa circunstancia puede ser reconocida dentro de la sentencia judicial. ¿Estamos claros allí, jóvenes? El fracaso de la pretensión del demandante dentro de la acción reivindicatoria puede darse a través de la alegación que hace el demandado en su contestación de la demanda a través de las excepciones de fondo, donde éste alegue o éste reclame la declaración de pertenencia, alegando la prescripción adquisitiva en su favor y extintiva en contra del demandante dentro de la acción reivindicatoria. ¿Estamos, jóvenes? Es decir, por el paso del tiempo, en este momento funjo como poseedor y cumplo con los requisitos para acceder al derecho real de dominio, pero lo hago como excepción dentro de mi contestación de demanda en la acción de carácter reivindicatorio. ¿Estamos claros, jóvenes? Eso puede generar que a través de esta sentencia judicial se reconozca la calidad de poseedor y además se declare el tema de la pertenencia. Ese es un punto central que ya lo iremos desarrollando en la explicación. ¿Estamos claros, jóvenes? Obviamente, digamos que por algo de sentido común, Raúl, en el siguiente sentido. Si para mí prospera la pretensión dentro de la pertenencia y tú eres el propietario, tú dejas de ser propietario, ¿cierto? El dominio pleno lo adquiero yo, Jainer Absalón Linares Parra, ¿cierto? El doctor Elber Raúl deja de ser propietario porque para él se extinguió su derecho.
De modo que sí, la acción reivindicatoria me exige que única y exclusivamente la puede hacer el propietario que tenga alguna relación con el derecho real de dominio o los herederos del propietario, en ausencia de este, pues claramente si ya perdí el proceso de pertenencia, yo no podría iniciar acción reivindicatoria, porque ya no tengo la condición titular. Entonces ya no cumplo con un requisito sustancial que me exige la norma civil. ¿De acuerdo? Y recuerden lo que yo les dije, Raúl. Después de la sentencia de pertenencia está oponible y surte efectos erga omnes, no solo frente a los vinculados dentro del proceso judicial, sino frente a todo el conglomerado social, frente a todos los colombianos, surte efectos jurídicos la sentencia. Es decir, el Estado a mí ya me reconoce como propietario, el Estado me reconoce frente a determinados beneficios en virtud de la titularidad del derecho, frente al Estado debo cumplir unas obligaciones de carácter tributario, debo cumplir con otro tipo de obligaciones, soy responsable de lo que suceda con el bien por actividades ilícitas, también soy responsable de preservar y mantener el bien, porque si este por X o Y motivo afecta el derecho de un tercero, yo puedo ser demandado por responsabilidad civil, el bien puede ser objeto de expropiación, mejor dicho, yo soy el representante ante el Estado y terceros de cualquier relación que se tenga con el bien o cualquier responsabilidad. Pero soy responsable de todas esas cuestiones de derechos, de obligaciones, de deberes, pero en virtud de que ya tengo una sentencia favorable y soy propietario, sin ningún tipo de vicio. En el ejemplo, Raúl, tú ya no serías propietario. Tú ya no estás facultado para reclamar ningún derecho después de la sentencia que declaró la pertenencia. Tú ya no pagarás impuestos, lo hago yo. Tú ya no tendrás responsabilidad, sí. Por mi propiedad resultó afectada la del vecino, por esta actividad. Tú ya no tienes responsabilidad. De modo que el derecho que yo adquirí desplazó al que tú tenías. Por eso hablamos de prescripción adquisitiva y prescripción de tipo extintivo. ¿De acuerdo, Raúl? Por ciento. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Es que hay un caso similar que precisamente conocí esta semana y era al revés. Se solicitaba el 100%, se hizo ante notaría, pero tampoco prosperó el tema. ¿Y cuál fue la razón? Había una señora que tenía una casa y ella era la dueña y después se casó. Al casarse, su esposo se fue a vivir allí y tuvieron un hijo. Con el tiempo fallece la esposa y fallece el hijo. No, la esposa no tiene hermanos, ya no tiene papás, no tuvieron más hijos. Entonces el abogado hizo la solicitud por el 100%, porque no habían otras personas que tuviesen mejor derecho. Y ¿Quién se era el hizo ante beneficiario, notaría. Diana Marcela? ¿Quién era el Señor, beneficiario? ¿Quién era el beneficiario? ¿El heredero vivo? el esposo. Ah, el esposo. Sí, la Ah, ok, esposa el y el hijo esposo. murieron. Entonces el Bueno, abogado solicitó el 100%, pero profe, es que tampoco prosperó y entiendo que fue por lo siguiente, entonces yo quisiera que usted me orientara al respecto. Decía que el abogado solicitaba el 100% por la liquidación de sociedad conyugal. Entonces se devolvía en razón a que no se podía, o sea, si bien él tenía el derecho sobre el 100%, no era la forma de pedirlo, había un error sustancial en la demanda, porque no se puede pedir el 100% sobre la liquidación, sino el 50% sobre la liquidación de sociedad conyugal y el otro 50% era por el hijo, como heredero de su papá, ¿no? Entonces creo que era un enredito. O sea, si bien el señor tenía derecho al 100%, en la demanda no se supo formular cómo se pedía, entonces quisiera entender ese pedacito. ok. El tema de lo siguiente, ¿no? Según lo que yo comprendí, tú me corriges. La dama fallecida tenía una propiedad, ¿de acuerdo? Sí, Entendí que esa propiedad la adquirió antes del matrimonio, ¿cierto? sí, ¿Mm? Ella contrae nupcias, casa, sí, dentro de la relación matrimonial, procrean un hijo, ¿de acuerdo? sí, Entonces, ¿qué es lo que había que explicarle al juez? Bueno, este es un bien propio de Ana Marcela, adquirido antes del matrimonio. Entonces, el Código Civil regla y desarrolla sobre los bienes que son sociales, los que pertenecen a la sociedad conyugal y cuáles se excluyen de la sociedad conyugal. Los que se excluyen de la sociedad conyugal, podríamos decir en primera medida, son los bienes de la herencia, ¿cierto? El tema de los legados allí no entra, ¿no? Que mi mamá, que mi papá, que un tío, que no sé qué, etcétera, me dejaron esto, esos no hacen parte de la liquidación de sociedad conyugal ni sociedad patrimonial, ¿de acuerdo? Dos, el Código Civil también exceptúa los bienes que se hayan adquirido antes del matrimonio, ¿cierto? Entonces, como este bien se adquirió antes del matrimonio, podríamos decir que en el caso hipotético, ¿no? Formulando el proceso así hasta lo que yo entendí. Tú me decías que quien sobrevivió, ¿cierto? Era el cónyuge, ¿cierto?
el cónyuge de la señora, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Entonces, podríamos decir, el cónyuge de la señora no podría perseguir algún emolumento, ¿cierto? O algún beneficio de un bien que se adquirió de manera anterior al matrimonio. ¿De acuerdo, Diana Marcela? ¿Mm? ¿Qué debía haberle explicado el tema del abogado al notario? Bueno, no tiene beneficio acá. Sin embargo, como es un bien que no ingresó dentro de nuestro haber social, sí ingresaba al de nuestro hijo, ¿cierto? Entonces, el hijo Sí, tenía el tema de la plena legitimación para reclamar el bien de la herencia, ¿cierto, Diana Marcela? sí, Pero el hijo fallece. ¿Es así? también, sí, señor. Exactamente. Entonces, él, lo que debía haberle explicado el abogado es que dentro de la liquidación de sociedad conyugal, él, teniendo vocación hereditaria, digamos que en ese legado no sucede propiamente el bien directamente de su esposa, sino sucede directamente el bien con ocasión del fallecimiento de su hijo. ¿Mm? Entonces, de esa manera, sí puede ser adjudicable el tema del derecho de propiedad a título de hijuela al cónyuge sobreviviente, ¿de acuerdo? Pero haciendo esa explicación según el tema de los órdenes sucesorales, según el tema de los bienes que ingresan o no ingresan a la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces, él entraría a suceder directamente que el derecho que le asistía a su hijo fallecido. ¿Verdad, doña Profe, Marcela? perdóneme, sí, señor, eso que su merced me está diciendo, sí, muy bien, pero me surgió una duda, porque es que ella hablaba algo de que no se hacía por gananciales, sino por porción conyugal, precisamente porque el bien era adquirido antes del matrimonio. Bueno, esa es otra cuestión. Entonces, creo que muchachos, en el futuro ojalá les pueda dictar derecho de familia, ¿no? Porque esto se vuelve una cantidad de conceptos, Diana Marcela. Pero bueno, está muy bien el tema de la duda. ¿Qué es el tema de los gananciales y qué es el tema de la porción conyugal? El tema de los gananciales, podríamos decir, es un rédito que yo recibo como cónyuge, producto de los bienes que sí son sociales, ¿cierto, Diana Marcela? Hasta ahí estamos entendidos. Digamos que a título de gananciales. Sí, señor. Estamos casados, Diana Marcela, ¿de acuerdo? Y tuvimos diferencias y cesó nuestro vínculo. De modo que adquirimos allí el tema de un apartamento. Ese apartamento lo adquirimos en el curso de la relación del matrimonio. Podemos decir que lo que yo adquiero allí es a título de gananciales porque es un bien social, ¿cierto? Pero, Diana Marcela, cuando los bienes han sido propios y no ingresaron al haber social de esa sociedad, hay algo que se denomina porción conyugal. Entonces, la porción conyugal, en ausencia o ante la imposibilidad de reclamar el tema de gananciales por ser bienes propios, yo puedo optar por la porción conyugal. ¿Y qué es el tema de la porción conyugal? Cuando yo esté en una condición de pobreza en relación con mi cónyuge, pero no hablo de condición de pobreza en un criterio de mendicidad, digámoslo así, o de bajos recursos. No, hablo de criterio de pobreza en virtud de que existe una simetría o una diferencia entre el patrimonio de mi cónyuge y mi patrimonio y lo que me pueda corresponder. Es decir, si él tenía 3 bienes propios y resulta que durante la sociedad conyugal no adquirimos ninguno, pues yo estoy en condición de pobreza, ¿cierto? Usted tiene más, yo tengo menos, y en el evento de usted fallecer, al ser bienes propios, pues yo no puedo reclamar nada, ¿cierto? A título de gananciales, pero sí lo podré hacer a título de porción conyugal, ¿cierto, Diana Marcela? Entonces, es una Señor. fracción de la masa partible que le corresponde al cónyuge sobreviviente por estar en ese grado de desequilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, él puede suceder directamente los derechos de su hijo y digamos que de manera también complementaria puede suceder en virtud de la porción conyugal si este otra por porción conyugal claramente. ¿De acuerdo, Diana Marcela? No sé si me dice entender. Perfecto, profe, sí, señor. Listo, Diana Marcela. ¿Y qué pasó con ese proceso finalmente? No, pues nada, porque lo estaba leyendo esta semana porque precisamente estaban consultando al respecto, entonces cayó en mis manos y lo leí. Y me generó inquietud, pues por lo que Héctor mencionaba un caso contrario, ¿no? Que se solicitó el 50 y era el 100 y acá era al revés, se solicitó el 100 y también fracasó por ese ladito. Pero entonces le preguntaba porque obviamente que uno como abogado, si no lo hace bien, pues grave incluso para los mismos honorarios de uno y también le genera un problema al cliente. Sí, exactamente, ¿no? Uno tiene que revisar el tema de las cuestiones con toda la minucia del caso antes de apresurarse a emitir un concepto, ¿no? O que algunos colegas lo hacen, tampoco es algo factible, de que tienen el problema ahí y comienzan a llamar a los otros colegas, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasó acá? No sé qué, ¿cierto? Sin haber estudiado el caso. Entonces yo comienzo a unificar una serie de criterios y los plasmo en una demanda judicial sin haber estudiado el caso, ¿cierto? Sino de criterios ajenos. Entonces eso queda como el tema de la película de Frankenstein, ¿no?
una serie de parches, de criterios, de conceptos de uno y otro, y eso puede generar que se malogre el tema de la acción judicial, y no crean, eso en la práctica muchas veces pasa. Deyanira, ¿me vas a preguntar algo? No. Julián. Doctor, con respecto al caso que mencionó la compañera, me confundí un poquito con respecto a la porción conyugal, porque pues en el orden sucesoral, primero están los hijos legítimos, ta, ta, ta. Entonces, pues murió el hijo, listo, chévere. En el segundo orden aparece padres y su cónyuge. En ese orden de ideas, según ese segundo orden se está refiriendo a la misma porción conyugal que su merced mencionaba. Sí, claro. Sí, y en el primer orden también, Julián. En el primer orden está el tema del cónyuge y los hijos, en el segundo está el cónyuge y los padres. Entonces yo puedo optar por los gananciales o por la porción conyugal. Eso depende, yo tengo que estudiar el caso y bueno, y hacer una liquidación, ¿no? Si el tema de los gananciales es menor a lo que me pueda corresponder por porción conyugal, pues yo opto por la porción conyugal. Pero únicamente porción conyugal, digamos que puede solicitarla únicamente el cónyuge. ¿De acuerdo? O porción marital, que es, digamos, el tema de la misma cuestión cuando no se están casados. Pero eso reviste un beneficio de carácter patrimonial para el cónyuge, compañero o compañera permanente. ¿De acuerdo? Vale, doctor, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Eso lo van a aprender en jóvenes, ustedes en Derecho de Familia, creería que en octavo semestre. Bueno, muy bien, jóvenes. El tema del proceso reivindicatorio, ¿no? Hay varias cuestiones principales, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Acá el demandante, en la mayoría de los, y como requisito sustancial, se exige que sea el propietario o que éste suceda en sus derechos a quien es el propietario, ¿cierto? Es decir, en su condición de heredero. Y el demandado siempre va a fungir en su condición de poseedor. ¿Estamos claros? Entonces siempre va a haber esa disputa entre un propietario o representante del propietario a través de un título de carácter herencial, pudiéramos decir, y en el otro extremo va a estar el poseedor. ¿Mm? Puede pasar el tema del hipotético, jóvenes, de que ya el bien sea imposible reivindicarlo, ¿no? ¿Por qué circunstancia puede ser imposible reivindicar el tema del bien? Por ejemplo, si se trata de un vehículo, ¿no? Es que el vehículo lo siniestró quien se reputaba como poseedor, ¿cierto? Entonces, yo debo indicar dentro del proceso que no deseo reivindicar el bien porque hay una circunstancia que lo imposibilita, ¿cierto? Lo que le reclamo a ese poseedor va a ser el valor del bien, ¿de acuerdo? Y si de alguna manera ese individuo, por X o Y motivo, enajenó el bien, ¿cierto? Y desconozco a quién se lo puede haber enajenado, pues yo le solicito que me reintegre el valor que éste haya recibido por el bien, ¿de acuerdo? O estableciendo un valor del bien, yo puedo reclamar ese mismo a través de esta acción judicial, ¿de acuerdo? Artículo 955 del Código Civil Colombiano. ¿Estamos claros allí, jóvenes? ¿Clarísimos? Dijimos acá que el tema de la legitimación en la causa, ¿no?, o el sujeto activo dentro, no, dejémoslo como demandante. El demandante dentro del proceso reivindicatorio va a ser el propietario o él o los herederos del propietario al consolidarse un patrimonio autónomo, ¿cierto? Y el tema del sujeto pasivo va a ser el actual poseedor, pudiéramos decir, ¿de acuerdo? O el individuo que por algún motivo fue el último poseedor conocido, y en el caso que les explicamos a Julián, que hizo imposible el tema de la reivindicación del bien, ¿cierto? En ese caso, él será el llamado a responder por el valor del mismo, ¿de acuerdo? ¿Quién se les ocurre en virtud de la explicación que dimos del proceso de pertenencia que puede iniciar la acción reivindicatoria? Entonces, digamos que acá propiamente el acreedor no tiene legitimación, pues lo que explicamos en la pertenencia, Héctor y jóvenes. Pues quien ha ganado el tema del bien por su capión, es decir, quien le ha prosperado su pretensión dentro de un proceso declarativo de pertenencia. Él también está facultado para iniciar el proceso reivindicatorio, ¿no? Porque ya es titular, ¿de acuerdo? Pero muy bien, ¿quién más, jóvenes, puede iniciar el tema del reivindicatorio? Pudiéramos decir que los que están en comunidad o los que tienen o están en relación con el bien en común y proindiviso. Es decir, que por X o Y circunstancia, ellos tienen una cuota parte que les corresponde dentro del bien. Es decir, significa que ese comunero puede iniciar el proceso de reivindicación. Puede, a pesar de que tenga una cuota parte, él puede solicitar que se reivindique la totalidad del derecho real, ¿cierto? Que se reintegre la posesión a favor de toda la comunidad, en la medida que el legislador faculta a cualquiera de los comuneros para reclamar en beneficio de los demás la reivindicación del predio. Y allí habrá un litisconsorcio, también un litisconsorcio, podríamos decir, de carácter cuasi necesario. ¿Mm? Es decir, que uno de ellos también podría, en gracia de discusión, tratar de interrumpir el tema de la prescripción por requerimiento privado o por la demanda judicial, y lo puede iniciar, como lo reiteré en clases anteriores, sin el consentimiento de los demás, ¿de acuerdo?
Entonces, si se interrumpe la prescripción aquí a favor de uno de los comuneros, pues también eso beneficiará a los demás. Si hay sentencia favorable respecto al que inició esa acción judicial, pues la sentencia también tendrá efectos jurídicos frente a los demás comuneros. Dime, Alison. Hola, profe, buenas noches. Profe, una consulta. Digamos, en este caso que pones, aplica, digamos, una propiedad horizontal, porque pongo el caso, en la casa que tiene mi mami, es un conjunto residencial y digamos que eso lo encerraron, pero dejaron por fuera un fragmento que se supone que es parte del conjunto, que tenía el objetivo de ser un parque, pero eso ahorita está ocupado y pusieron, fue, por decirte, una estación de bomberos. Entonces, pues digamos que ellos, bueno, por ahí alcancé a escuchar que ellos querían como pedir ese espacio porque pues era de la propiedad horizontal. Ahí aplicaría un reivindicatorio de la propiedad horizontal. Sí, pueden iniciar el tema del proceso reivindicatorio, pero digamos que al ser una propiedad horizontal, que estaría facultado para iniciar tal proceso, va a ser el tema del administrador de esa copropiedad, siempre y cuando claramente esa fracción de terreno se acredite que pertenece a esa copropiedad, y por supuesto, digamos que esa fracción de terreno entendería yo que hace parte de una zona de carácter social y se dará en beneficio de la copropiedad, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, en la copropiedad hay una unidad residencial, ¿no? Única y exclusivamente el propietario de esa unidad residencial es el que puede reivindicar. Y aclaro, esto no significa que porque allí dentro de la unidad residencial hayan 20 copropietarios, cualquiera de ellos puede iniciar la reivindicación de un apartamento, ¿no? Claramente, esos apartamentos cada uno tiene un folio de matrícula inmobiliaria diferente, ¿cierto? Eh, una identificación catastral distinta, y por eso es que cada uno de ellos paga impuestos de manera individual, ¿no? Pero cuando se trata de una zona social, el representante legal, que es allí el administrador, es el que está facultado para iniciar esa acción judicial, ¿de acuerdo, Alison? Pero sí es procedente. Ok, profe. Es decir, digamos, si ellos quieren iniciar el proceso para probar que esa sección de terreno le corresponde al conjunto, eso lo inicia el administrador, ¿sí? El Sí, proceso eso reivindicatorio. sí, lo mismo que inicia el administrador cuando hay mora en el pago de las obligaciones frente a la administración, ¿cierto? Sí. Que el del apartamento 101 no paga la administración. Entonces el administrador es el que inicia el proceso ejecutivo por las cuotas de administración, dándole poder a un abogado, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, joven, en esta cuestión del proceso reivindicatorio, para cerrar la idea, en cuanto al tema de la comunidad, ¿cierto? En tanto, uno de los comuneros reclame la reivindicación de la cosa, los demás comuneros que forman un litisconsorcio de carácter cuasi necesario pueden concurrir al proceso en el momento en que ellos lo dispongan, ¿cierto? Si lo hacen, ya después de que se fije fecha para audiencia, tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren y de esa manera ejecutarán de manera limitada los actos procesales que en derecho corresponde, ¿de acuerdo? Pero también puede pasar en otra hipótesis, que cada uno de los comuneros desee reivindicar únicamente la cuota que le corresponde y es plenamente factible, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me pertenece el 25%, pues yo puedo reclamar mi 25% de la cuota parte asignada, ya sea en una sucesión o por un negocio jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos también el tema de de los herederos, ¿cierto? El tema de los herederos, cuando el propietario, ¿cierto?, del bien ha fallecido, cualquiera de ellos también puede iniciar la acción reivindicatoria sin el tema de la anuencia o el consentimiento de los demás. Tienen derecho a promover el tema de la reivindicación ¿en provecho de quién? Pues de los demás herederos, porque eso se constituye como una universalidad jurídica, una universalidad de bienes que pertenece a la masa sucesoral, que claramente está ilíquida. Si los demás herederos en algún sentido desean intervenir dentro del proceso judicial, pues también lo pueden hacer y bajo las mismas reglas tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren. También hablaremos de un litisconsorcio si necesario. Dime, Cristian, un vehículo, ¿no? Yo puedo tener la titularidad de un vehículo, Cristian, pero el vehículo está en posesión de otra persona, ¿cierto? Vamos que cualquier tipo de vehículo, inclusive una motocicleta, ¿no? Otro tipo de automotores. Siendo el tema del propietario, ustedes saben que la responsabilidad de ese vehículo o de ese automotor pesará sobre los hombros de el propietario, ¿no? Sin embargo, también en ese caso puedo promover el tema de la acción reivindicatoria, iniciándole la demanda judicial contra el individuo que esté ejecutando el uso y goce de ese automotor y tiene las mismas cuestiones o las mismas implicaciones jurídicas que si fuese un bien inmueble. Puedo reclamarle, Cristian, el tema de los frutos, puedo reclamarle perjuicios y a título de perjuicios, los vehículos ustedes saben que se deprecian, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestión también lo podría reclamar dentro del proceso reivindicatorio para que se me indemnice todo ese tipo de cuestiones, el deterioro del vehículo. Si no hay la posibilidad, Cristian, de reivindicar el vehículo, pues recuperar o restituir el dominio pleno del mismo, también puedo solicitar el valor. Claramente acá hablamos de comercial porque los vehículos no manejan un valor catastral, solo para bienes, pues en virtud del valor de carácter comercial, que entre otras cosas lo establece Fasecolda, por ejemplo. Por ese valor puedo decirle, mire, usted es responsable del vehículo, no lo puedo restituir, no lo puedo reintegrar. Pues de alguna manera esa es una indemnización que persigo y se lo aclaro al juez, ¿de acuerdo, Cristian? La pertenencia, Cristian, también puede recaer sobre bienes muebles sobre un vehículo, ¿no? Que son claramente susceptibles a registros, o sobre una nave, aeronave, ¿no? O sobre un bien de transporte marítimo, ¿no? Las naves de tonelaje mayor, superiores a 25 toneladas, también son susceptibles de registro. Entonces, frente a ese tipo de bienes, también podría, tanto el proceso de pertenencia como el proceso reivindicatorio. ¿Estamos claros? Puede existir el tema de la posibilidad que acá exista otro tipo de litisconsorcio cuando los demandados sean varios. Es decir, cuando el bien esté siendo poseído por varios individuos. Y si cada uno de ellos ejerce oposición dentro del proceso reivindicatorio, ¿qué pasa allí? Digamos, ellos pueden plantear que ejerciendo posesión sobre un bien, esa posesión sea ejecutada de manera fraccionada sobre un bien inmueble, que claramente puede ser objeto de división. ¿Eso qué puede generar en la persona que desea reivindicar el bien? Que el tema de la reivindicación puede estructurarse
pudiéramos decir de manera separada, ¿cierto? Es decir, iniciar la reivindicación frente a cada uno de los poseedores de manera individual. Pero también puede existir la posibilidad de que, existiendo esa posesión conjunta, puedo formular también una sola demanda contra todos o contra varios de los individuos en los cuales estén materializando actos posesorios sobre mi bien. Si la inicio sobre ese conjunto de personas que están ejecutando el tema de la posesión, esos demandados se constituirían en un litisconsorcio de carácter facultativo. ¿Estamos claros? De modo que yo tengo en esta disyuntiva la posibilidad de iniciar el proceso por separado frente a cada uno de los poseedores, o puedo iniciarlo también de manera conjunta contra todos y cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero podríamos decir que si estas personas, ejerciendo coposesión, han entrado en esa relación de hecho con el tema del bien, podríamos decir que acá hay una coposesión, ¿no? Todos, Pedro, María y José, no están ejecutando una posesión de manera fraccionada, sino de manera unitaria, unificada, respecto de todo el bien. Es decir, no se ha fraccionado la posesión donde Pedro está acá, en el norte, Jacinto está en el sur del predio, y María está en el oriente y Andrés está en el occidente. ¿De acuerdo? Es una posesión de manera conjunta. Entonces, allí, donde todos estos individuos, por ejemplo, están asentados en una vivienda, ahí hablaríamos nosotros de coposesión, ¿de acuerdo? Al igual o en un símil, que nosotros hablamos de comunidad cuando hay varios individuos que son titulares del derecho real de dominio. En virtud de esa coposesión, si yo los decido demandar a Pedro, María, Jacinto y José, que ocupan el tema de una vivienda, donde puede existir esa coposesión, ahí ellos integrarán un litisconsorcio de carácter necesario. Y pudiéramos decir que todos y cada uno de ellos deben ser vinculados como demandados dentro del proceso judicial, porque la sentencia, si perjudica a uno, pues va a tener los mismos efectos jurídicos frente a los demás, ¿de acuerdo? De modo que si yo deseo interrumpir el tema de la prescripción, y la interrumpo con un requerimiento de carácter privado, pues ese tiene efectos jurídicos frente a los demás cuando hablamos de coposesión, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue creo que nosotros hablamos propiamente de la competencia del proceso reivindicatorio y de manera anterior habíamos hablado de la legitimación, donde decíamos quiénes están legitimados, valga el tema de la redundancia, para iniciar el proceso reivindicatorio cumpliendo con determinadas calidades, ¿de acuerdo? Agotado el tema de la legitimación, dijimos en cuanto al tema de la competencia, que el proceso también tiene relación íntima con el factor de carácter objetivo, que si ustedes recordarán, se compone tanto de la naturaleza del asunto como algo que nosotros denominamos como las cuantías, ¿cierto? Entonces, eso significa que el proceso reivindicatorio se conoce en mínima cuantía, en virtud de lo cual el proceso va a ser de única instancia, siendo improcedente el recurso de apelación, ¿de acuerdo? Si es de menor, conocerán los jueces civiles municipales en primera instancia. Si es de mínima, pues conocerán en única instancia. Y si el proceso reivindicatorio es de mayor cuantía, significa que los que van a conocer son los jueces civiles del circuito en primera instancia, y si alguna decisión es objeto de recurso de alzada de apelación, pues va a conocer el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir en cuanto al tema de la reivindicación, jóvenes? Que también es susceptible de reivindicar bienes de la herencia, de reivindicar bienes de tipo social. Hablemos de bienes sociales cuando decidimos unificar fuerzas en pareja y adquirimos un patrimonio, entre otras obligaciones que emergen de allí. De modo que también yo puedo reivindicar un bien que es de tipo social o puedo reivindicar un bien de la herencia, siendo ya competentes, jóvenes, los jueces de familia en primera instancia, ¿de acuerdo? Allí conocerán los jueces de familia en primera instancia. Acá, ¿cómo establecemos el tema de las cuantías, mis estimados colegas? Pues a través del respectivo avalúo catastral, que al igual que en el proceso de pertenencia les decía, pues obviamente no es obligatorio aportarlo. Ya les dije que por reglas de la experiencia, este es un no, que en el fondo comporta un sí. Entonces, se presume el tema de la buena fe en que ese guarismo debe ser establecido por nosotros como abogados y decirle al funcionario judicial, mire, el tema de la cuantía del inmueble es de 40 millones de pesos, o del mueble es de 45 millones de pesos. Claro que frente a temas de bienes muebles, se maneja por el avalúo de carácter comercial, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la competencia, podemos decir tanto en bienes muebles, que se maneja por el avalúo comercial, y en inmuebles por el avalúo catastral. Y en cuanto al factor territorial, que es en complemento al factor objetivo, la competencia se define, mis estimados colegas, por la ubicación del bien. Donde se encuentra allí ubicado el bien, allí es donde será competente el respectivo juez de la República para reivindicar, podríamos decir, los derechos de carácter real. Hablemos del tema de la demanda. ¿Qué debe contener el tema de la demanda en cuanto al proceso reivindicatorio? Algo muy importante en los cuales se presentan dificultades en los profesionales del derecho es el tema de lo siguiente, jóvenes. En el tema de la narración de los hechos. ¿Quién me indica cómo se debe plasmar el tema de los hechos en cualquier tipo de demanda? ¿Y por qué es tan importante las cuestiones fácticas o los hechos plasmados dentro de una demanda? Así como también es importante contestarlos. Yo les puedo indicar que inclusive por esa desconexión que existe entre los hechos y las pretensiones, puede desencadenar la pérdida del proceso o una sentencia de tipo desfavorable. ¿En qué sentido, jóvenes? El legislador y la norma procesal y la jurisprudencia civil y familiar establece, dentro del artículo 82 del Código General y demás normas de carácter concordante, que debe existir una coherencia entre los hechos de la demanda y las pretensiones de la misma en virtud del proceso reivindicatorio. ¿Por qué sentido? Porque de allí emerge el tema de la legitimación del demandante. Entonces, traigamos lo que nosotros explicamos en cuanto a la legitimación. Eso significa que de allí de la narración de los hechos
debe originarse una contextualización del juez de que yo tenga las calidades exigidas por la norma procesal para poder acudir ante la Administración de Justicia en acción reivindicatoria. Eso significa que de la narración, ¿cierto? De la contextualización de los hechos que yo le haga al juez, debe emerger mi condición de ¿qué? De propietario, mi condición de heredero, mi condición de comunero. De esa manera, ¿para qué? Para que pudiéramos decir que sea yo un sujeto calificado para acudir en esta acción judicial y que eso no redunde en una sentencia de carácter desfavorable. Eso significa que si de los hechos debe emerger esa legitimación o mi condición de ser generalmente el titular del derecho real de dominio, pues claramente esto es una conexión con las pretensiones de la demanda, en la medida que dentro de las pretensiones de la demanda, yo hago el pedimento a la Administración de Justicia en condición de demandante, señor juez, reivindique el dominio de este bien mueble o de este bien inmueble identificado de la siguiente manera. Por eso les dije que debe existir una conexión entre lo que yo pretendo y los hechos narrados. De resultar esa incoherencia o incongruencia, podríamos decir que no estaría yo demostrándole al juez la legitimación para acudir en la acción reivindicatoria. De modo que si hay esa ambigüedad dentro de mi demanda, la misma debe ser inadmitida por el juez por ser carente de los requisitos sustanciales para acudir en esta acción judicial. Eso significa, demandante, acláreme cuál es su relación jurídica con el bien que se pretende reivindicar. Que si usted, o de sus hechos, yo no extraigo que usted tiene una titularidad respecto de los mismos, pues usted no puede arrancar con este proceso judicial. Porque si es un requisito sustancial, también por optimizar recursos y por evitar un desgaste de la Administración de Justicia, esas son las primeras condiciones que yo debo validar. La legitimación. No puede reivindicar un bien un vecino, no puede reivindicar un bien un familiar que no tenga relación con el mismo, ¿cierto? A menos que el titular haya fallecido y esté dentro de los órdenes sucesorales. Pero si yo soy propietario, no puedo reivindicar por el suscrito un tío, ni un primo, ni mis padres, ni ninguna cuestión por el estilo. ¿Me hago entender, jóvenes? De los hechos debe resultar claramente la legitimación del demandante. ¿Claros con ello, jóvenes? Sí, señor. Bueno, muy bien. Lo mismo en la otra óptica, jóvenes. Siempre quien funge en el otro extremo, es decir, como demandado, jóvenes, siempre tendrá el tema de la condición de ¿qué? De poseedor. Lo que se los había dicho en cierta oportunidad, contra quien yo dirijo el tema de la acción, es poseedor. Yo soy el titular, ¿cierto? Yo soy el titular del derecho real de dominio y mi contraparte se reputa en la condición de poseedor. Entonces, acá también juega muchísimo el tema de la coherencia entre hechos y pretensiones. Acá siempre el demandado será poseedor, de modo que en los hechos no puede volver a existir esa misma desconexión donde yo diga que el demandado no es el poseedor del bien. Si él no es el poseedor del bien, pues él no estará legitimado por pasiva, ¿cierto? Para que contra él yo le dirija el tema de la acción. Porque mis pretensiones van focalizadas a restituir el tema de mi bien inmueble o bien mueble del cual tengo la titularidad pero no tengo la posesión la tiene William Gustavo. Y si yo acciono y dirijo mi demanda judicial contra William Gustavo, es porque William Gustavo es el poseedor. Pero si yo dentro de mis hechos digo, no, William Gustavo no es poseedor, eso significa que estas cuestiones fácticas no estarán siendo un fundamento primigenio de ¿qué? De mis pretensiones. Entonces no puede existir tal incoherencia en donde yo diga, él no es poseedor. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Entonces, esos hechos en los cuales se desconocen esa condición de poseedor, vuelvo y le reitero, no servirán de fundamento para mi demanda. Y lo mismo, por esa cuestión también el juez puede inadmitirme el tema de la demanda. Clarifique, porque si no, no es la persona, en el ejemplo William Gustavo, contra la cual usted debe dirigir su acción judicial y sus pretensiones, ¿de acuerdo? Raúl. Maestro, entonces en la respuesta de la demanda, el abogado precisamente del demandado puede de inmediato referenciar que esta demanda no tiene lugar porque precisamente quien está demandando no le está otorgando el título de poseedor, entonces ¿para qué la demanda? Sí, exactamente. Entonces, Okay. es una incoherencia que yo adelante una acción judicial contra el individuo que no tiene la condición de poseedor. Si yo mismo lo desconozco, eso significa que debo enervar la misma acción judicial, pero contra otro individuo. Que yo estoy descalificando una condición que me exige la misma norma sustancial, y eso me dará cabida a que si el juez no lo percibe, esta persona dentro de la contestación de la demanda interponga, por ejemplo, una sección previa. Está dirigiendo la acción judicial contra quien no corresponde, la medida que yo no tendría la condición o la calidad para ser demandado dentro de este proceso judicial. Listo, Raúl, muy bien. Posesión del bien, la cual no ha tenido resolución hasta la fecha. Y ves, William Gustavo, que en esa óptica, en ese ejemplo, siguiendo el tema del hilo conductor, quien está narrando el tema de los hechos es el profesional, ¿cierto? De modo que no hay que ser reiterativo o repetitivo frente a cuál es el individuo que tú estás representando, frente a cuál es el individuo que tiene la condición de poseedor, ni tampoco ser repetitivo en cuanto al tema del inmueble objeto de la lits, ¿no? Uno puede decir mi poderdante, mi prohijado, el propietario del bien, o puede nombrarlo o individualizarlo más bien con su nombre propio. ¿De acuerdo, William? El tema de la demanda y la coherencia que debe existir con el tema de los hechos. Decíamos nosotros que debe establecerse tanto la legitimación por activa como la legitimación por pasiva en el desarrollo de la demanda. También en el desarrollo de la demanda, muchachos, debo indicar si yo soy o existe una comunidad dentro del bien. Es decir, que allí convergen más propietarios que el individuo que está acudiendo ante la Administración de Justicia. De modo que si en el demandante
existe o denuncia esa comunidad, no puede reivindicar la totalidad del bien inmueble para sí, ¿cierto? Les dije en clases anteriores que un comunero puede iniciar la demanda judicial sin la anuencia o consentimiento de los demás, pero denunciando la existencia de esa comunidad, pues su pretensión irá orientada para que se reivindique el derecho real de dominio, no únicamente en su favor, sino que se reivindique para la comunidad en general, o que se reivindique única y exclusivamente la cuota parte que a este le corresponda. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. También es importante, al igual que el proceso de pertenencia, que se identifique el bien, muchachos, con folio de matrícula inmobiliaria, con número catastral, si es posible, que ustedes lo puedan identificar tratándose de un predio rural. A veces lo exigen para predios urbanos con el tema del plano catastral, o si hay ambigüedad en esos linderos, que lo hagan con un levantamiento topográfico. Sin embargo, si hay pequeños desajustes en la identificación del bien, por ejemplo, por el tema del metraje o por la inexactitud de un dato, el juez no podría negarles el tema de la reivindicación bajo el argumento de que ustedes no lo están individualizando. Si ustedes indicaron un folio de matrícula, un número catastral, indicaron el tema de la cabida de linderos, y allí es donde se presenta el pequeño desajuste, por ello no podría el juez negarles el tema de su pretensión, porque el bien está plenamente individualizado, ¿de acuerdo? Dentro de la demanda, es plenamente factible que ustedes puedan reclamar indemnizaciones, frutos o cualquier tipo de emolumento que ustedes consideren a título de indemnización o a título de perjuicio, circunstancia que de llevarse a cabo, ustedes deben prestar el juramento estimatorio, que ustedes ya vieron en las clases inmediatamente anteriores, en otras cátedras, que el juramento estimatorio está allí en el artículo 106 del Código General del Proceso, y este es un instrumento para la tasación de indemnizaciones, perjuicios, compensaciones o cualquier otro tipo de emolumento. Es decir, que bajo la gravedad del juramento ustedes deberán individualizar e indicar cuáles son los rubros que ustedes reclaman, que a título de frutos son estos por los réditos que debe percibir el bien, que a título de perjuicios los individualizo de X o Y manera, lucro cesante, daño emergente, ¿de acuerdo? Entonces, para ello debo prestar juramento estimatorio dentro de mi demanda. Claros allí, ¿cierto, jóvenes? Acá, jóvenes, hay una cuestión muy interesante, que es la excepción a la regla, y por eso volvemos acá al depende, ¿no? Puedo reivindicar, depende, cuénteme y le daré tema de la orientación a su respuesta, pero yo nunca, por lo menos en derecho, indicar que en todos los casos siempre la viabilidad jurídica o la respuesta hacia el usuario de la administración de justicia va a ser la misma, ¿no? Acá en Colombia, cada pleito, a pesar de ventilarse por el mismo trámite, con la misma óptica del proceso, es como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Un capítulo diferente con participantes distintos, ¿no? Cada uno es una novela que tiene variaciones en sus circunstancias fácticas. De modo, jóvenes, que el artículo 951 del Código Civil establece una posibilidad y bajo cierta interpretación que la reivindicación también es susceptible de que la pueda iniciar el poseedor que aún no ha obtenido sentencia favorable dentro del proceso de pertenencia. Y eso es algo que se denomina acción pauliana, que me imagino que ustedes la han escuchado, ¿cierto? Entonces, la norma refiere lo siguiente. El poseedor que habiendo cumplido ya con el término prescriptivo para acceder a la declaración de pertenencia y que por X o Y motivo pierda la posesión del bien, puede solicitar la reivindicación en virtud de ese artículo 951 del Código Civil colombiano. Y el código establece siempre y cuando puede reivindicar usted haya perdido la posesión frente a un tercero que no tenga la condición de titular del derecho real de dominio. Entonces, les pongo un ejemplo. Deyanira es poseedora y el propietario es Marcos Antonio. Tendrá viabilidad de que Deyanira pueda iniciar la acción reivindicatoria si quien la despojó de su posesión fue, por ejemplo, la doctora Leslie o el doctor Cristian Danilo, porque ellos no tienen la condición de titulares del derecho real de dominio. Es decir, que es procedente siempre y cuando ese despojo de la posesión se dé por persona distinta al propietario o cualquiera que alegue en su favor tener mejor derecho que el individuo al que ha despojado de la posesión. ¿De acuerdo? Esa es una cuestión de tipo novedoso. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la doctora Deyanira puede iniciar la reivindicación sin ser propietaria, pero habiendo cumplido con los requisitos de posesión, ¿no? Y dentro del mismo proceso reivindicatorio, establecen algunos jóvenes que la misma doctora Deyanira, ¿no?, que ha perdido el tema de su posesión sin antes haber obtenido sentencia favorable, dentro del mismo proceso, sea procedente que ella solicite el tema de la declaración de pertenencia y que de ese modo también se le conceda el tema de la reivindicación por economía procesal. Es decir, que la doctora Deyanira podría estar acumulando dos acciones judiciales allí en virtud del 951 del Código Civil colombiano, ¿no? Y en la reivindicación solicitar la declaratoria de pertenencia. ¿Sí me siguieron allí, jóvenes? Bajo este hilo conductor, podríamos decir que dentro de la demanda judicial, sobre todo de los bienes muebles que no son susceptibles a registro, también es plenamente viable que se pueda generar dudas en relación con la titularidad de un derecho real sobre esos bienes muebles. De modo que al darse este tipo de discusión, dentro de la misma demanda reivindicatoria de bien mueble, puedo yo solicitarle al juez que se declare que ese bien mueble pertenece o que respecto a ese bien mueble tengo el dominio pleno y absoluto del mismo y posteriormente solicitar la reivindicación del bien, ambas pretensiones de carácter declarativo, ¿no? Entonces, si se trata, por ejemplo, de un conjunto de mercancía que claramente son bienes de tipo mueble y yo los deseo reivindicar porque están en poder de otro individuo, al existir dudas sobre mi titularidad, puedo solicitarle al juez que se declare que estos pertenecen a mi dominio y posteriormente solicitar el tema de la reivindicación, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? A través de testigos, a través de medios documentales, a través
de constancias en el sistema financiero de que adquirí ese conjunto de bienes muebles que ingresaron a mi patrimonio, y de esa manera solicitarle al juez, uno, señor juez, declare que pertenecen esos bienes al suscrito, y dos, solicito la reivindicación consecuente con su pretensión de carácter anterior. Bueno, muy bien, jóvenes. Las medidas cautelares que proceden dentro del proceso reivindicatorio, ¿no? Queremos decir que acá es procedente el tema de la inscripción de la demanda, jóvenes, y también el tema del secuestro. Ustedes saben que la inscripción de la demanda no saca los bienes del comercio. Entonces, si solicito yo la inscripción de la demanda sobre el bien, al cual yo pretendo restituir la posesión y la tenencia, conforme al 590 del Código General y siguientes, yo debo prestar caución por el 20% del valor de las pretensiones, que generalmente es el 20% del valor del bien que yo pretendo reivindicar. Cuando se trate, jóvenes, de bienes que no son susceptibles a registro, ya no es procedente el tema de la inscripción de la demanda, por obvias razones, porque ¿dónde yo la voy a registrar si el bien es no sujeto a registro? Entonces, allí lo que procede es el tema del secuestro, donde un auxiliar de justicia tendrá bajo su custodia y cuidado esos bienes mientras se resuelve el tema de la litis, ¿de acuerdo? Tratándose también, bueno, esto se hace como medida cautelar al inicio del proceso en estas dos hipótesis. Sin embargo, si frente a los bienes que no son susceptibles a registro, si yo obtengo sentencia de primera instancia de carácter favorable, pudiéramos decir que también es procedente el secuestro del bien. Una vez obtengo sentencia favorable, donde me dijeron, mire, el bien se va a reivindicar, sin embargo, previo a cumplir el tema de la respectiva orden, el demandante solicita que se ordene el secuestro de ese bien, obteniendo sentencia de tipo favorable. Entonces, eso significa que en este proceso reivindicatorio es procedente el tema de la inscripción de la demanda como el tema del secuestro. ¿Estamos claros? Acá, en este proceso, en el proceso reivindicatorio, en cuanto a las medidas cautelares que acabamos de indicar, digamos que el demandado no tiene la opción, como en otro tipo de procesos como los ejecutivos, de impedir que se materialice tanto la inscripción de la demanda como el tema del secuestro, ni tampoco podría generar el tema del levantamiento de los mismos, ni que haya sustitución, tema de medidas cautelares, en la medida que esas medidas cautelares recaen sobre los bienes objeto de la litis. Entonces, por ello, digamos que es netamente improcedente que el demandado pueda hacer alguna oposición frente al tema de las medidas cautelares. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? De mi parte, no, señor. De mi parte tampoco, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Digamos algo entonces frente al tema de la contestación de la demanda. Recuerdan que nosotros habíamos referido dentro de la contestación de la demanda que esta debe cumplir con ciertos requisitos, que se deben contestar cada uno de los hechos, que para responder cada uno de esos hechos debe gozar de determinada técnica, etcétera, etcétera. Pues podríamos decir que dentro de la contestación de la demanda, ya hablando del tema de los medios efectivos, ¿cierto? De las excepciones que atacan directamente el tema de las pretensiones, podríamos decir que acá en la práctica lo más común es que en la contestación de la demanda, el demandado que se reputa como poseedor pueda alegar el tema de la prescripción extintiva, soportándola sobre el tiempo que esté acumulado en relación con el bien. Y eso significaría que en este tipo de prescripción lo que le está diciendo al juez es el bien ya es irreclamable, el bien ya no es procedente solicitar el tema de la restitución porque yo cuento con mejor derecho que el suyo. Entonces puede proponer tanto el tema de la prescripción extintiva como excepción y adicionalmente también puede proponer la prescripción adquisitiva, que bajo la cadena de argumentos indicará que si por prescripción extintiva no se puede restituir el bien, pues por prescripción adquisitiva el bien ingresará o deberá ingresar a mi patrimonio. Eso significa que en esa sección, por prescripción adquisitiva, lo que yo pretendo es alcanzar una decisión favorable en cuanto a la pertenencia y allí, jóvenes, en virtud de ese medio efectivo, como poseedor, se me ordenará surtir el emplazamiento a las personas indeterminadas, es aquí donde muta el proceso, y además se ordenará la fijación de la valla, conforme nosotros lo explicábamos en el proceso de pertenencia. También dando la posibilidad a que se deba adelantar la respectiva inspección judicial en el bien, que pudiéramos decir no es propiamente obligatoria el proceso reivindicatorio, pero sí lo es dentro del proceso de pertenencia. Entonces, eso significa, en resumidas cuentas, que por vía de sección, el demandado puede obtener el derecho real de dominio, ¿de acuerdo? O con la otra alternativa que también habíamos explicado, con el tema de la demanda de reconvención. Las excepciones anteriormente citadas, la prescripción extintiva y la adquisitiva, deben ser alegadas, jóvenes, por las partes, ya que el juez nunca las va a declarar de oficio. Si yo le indico en mi demanda que llevo tanto tiempo, etcétera, el juez no me va a decir de oficio, le declaro el tema de la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva en su favor. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes? Si el demandado no hace oposición a las pretensiones, ustedes ya saben cuál es la consecuencia. Si no se pronuncia dentro del término de traslado, pues hará presumir el tema de todos los hechos de la demanda que sean susceptibles de confesión, es decir, todos los hechos que le puedan ser adversos a la parte demandante dentro de su proceso judicial. ¿Estamos claros, jóvenes? Esta cuestión, en lo habitual, se da cuando yo adquiero un bien, Héctor, y se pacta un precio, y alguna de las partes incumple. Usted no culminó con el pago del precio, usted no me entregó la cosa. Este proceso, Alison, conforme a la retroalimentación que ustedes nos dan, podríamos decir que este proceso en su denominación, podemos establecer que se trata de un proceso de cumplimiento y resolución de contrato, ya que tengo esa disyuntiva: uno, exigir el cumplimiento, o dos, el tema de la resolución. Ustedes verán contratos propiamente en sexto semestre y verán la tipología de los contratos. Hay contratos de tipo bilateral, que es
la cuestión o la mayoría de las cuestiones donde participan dos individuos o más individuos, y pudiéramos decir que el tema de los contratos se desarrollan entre dos o más personas, donde no confluye ningún vicio del consentimiento y también donde se observan determinadas directrices de carácter sustancial en el negocio jurídico o en el acto. De modo que siendo los contratos de carácter bilateral en todos, Alison, va envuelta algo que se denomina el tema de la conducción resolutoria, y eso va ligado a una hipótesis que es muy dada acá entre nosotros como colombianos. ¿Y cuál es esa hipótesis? Que uno de los contratantes incumpla el negocio jurídico. Estadísticamente en Colombia, creo que se los dije en alguna oportunidad, si no se los dije, para que ustedes lo chequeen, la congestión en la administración de justicia se da porque nosotros, a nivel latinoamericano o a nivel mundial, somos la nación que más incumplimos obligaciones. De modo que en todos los contratos va envuelta esa condición de tipo resolutorio, es decir, a expensas de que uno de los individuos, uno de los contratantes, incumpla las obligaciones allí pactadas, y de modo que yo tengo la posibilidad, Alison Yolima, de exigir tanto el tema del cumplimiento, oiga, págueme, oiga, entrégueme, ¿cierto? O la resolución del contrato. Retrotraiga las cosas al estado anterior, de modo que usted me reintegre el dinero que le di por la enajenación de ese bien o por la perfección de ese negocio, y yo le entrego la mercancía, le entrego el tema de la propiedad. Vemos que eso es el efecto de la resolución, retrotraer el tema de las cuestiones a su estado anterior, dándome la posibilidad de poder solicitar la indemnización de perjuicios derivados de ese incumplimiento por quien se denomina contratante incumplido, ¿de acuerdo? De modo que esas obligaciones que están a cargo de esa persona que acabamos de denominar contratante incumplido, estas deben constar en un documento que es el que nos da seguridad jurídica de lo que allí se plasmó, y en ese documento deben establecerse unas obligaciones expresas, claras y exigibles, como lo establece la norma civil y la norma comercial. De modo que no exista ambigüedad allí, y adicionalmente que preste mérito ejecutivo. ¿Eso qué significa? Que ante un eventual incumplimiento yo pueda exigir de manera forzada ante la Administración de Justicia el cumplimiento forzado de esas obligaciones con la consecuente pago del tema de los perjuicios, si es del caso, por intermedio del proceso ejecutivo, si se quiere. Eso significa que dentro del tema de los contratos o negocios, el mismo documento me puede servir como título ejecutivo, ¿cierto? El mismo documento me puede servir como título ejecutivo. Es decir, que a través de un proceso ejecutivo, por ejemplo, pueda perseguir unos cánones de arrendamiento, pueda, Alison, tú que mencionabas la cláusula penal, pueda exigirle a la contraparte el pago de esa cláusula penal. Digamos que todo derivado, acá aparece el proceso ejecutivo, como también una alternativa para perseguir esos emolumentos que se establecieron allí dentro del desarrollo del contrato. Entonces, jóvenes, siempre en los dos extremos vamos a encontrar tanto un contratante cumplido como un contratante incumplido. ¿Cuál es el tema de la temática en este proceso de cumplimiento y resolución de contrato? Que el tema del contratante incumplido, el contratante cumplido, esa calificación, pudiéramos que es propio o del resorte de los jueces de la República. Por regla general, yo únicamente tendré la certeza de quién es contratante cumplido y cuál será el contratante incumplido en virtud de una sentencia judicial. Entonces, nosotros podemos decir que el mero incumplimiento no aniquila propiamente el negocio jurídico, sino que se toma como un fundamento que, por ejemplo, tiene el suscrito para exigirle al otro contratante que cumpla con sus prestaciones. Es un fundamento que yo tengo para exigirle la indemnización de perjuicios o para exigirle determinadas condiciones a efectos de que se siga ejecutando el negocio jurídico. De modo que, vuelvo y reitero, el mero incumplimiento no destruye ni cesan los efectos jurídicos por sí solos del negocio jurídico, sino que se requiere de una sentencia judicial que valore un conjunto de medios de prueba, que sea que decrete el tema de la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo a petición de la parte demandante. Siempre, jóvenes, en su derecho de obligaciones, ustedes saben que los contratos es un acuerdo de voluntades y que las obligaciones que allí se pacten es ley para las partes. Eso significa que ninguno de los individuos que se obligan allí pueden excusarse para desconocer o para dejar sin validez lo establecido dentro del negocio jurídico. Por eso establecemos de que el contrato es ley para las partes. Ambos deben cumplir lo allí pactado sin que se puedan sustraer de manera injustificada del mismo. De modo que el tema del incumplimiento del contrato puede generar controversias en que cada una de las partes prefiera que ha incumplido el tema de las obligaciones. Pero decíamos nosotros, eso no opera de manera automática o ipso iure, ¿no? Sino que se requiere del tema de una decisión judicial, donde se sostenga a partir del mismo contrato el incumplimiento del mismo, de modo que esa calificación de si se cumplió o no se cumplió el tema del contrato o la ejecución del mismo, siempre, joven, siempre va a requerir de este proceso de cumplimiento o resolución del contrato. Si resulta en esta hipótesis de la celebración de un contrato, la perfección del mismo, cualquiera de los contratantes, de alguna manera, trata de calificar el incumplimiento del mismo y de esa manera justificarse para que haya una ruptura de tipo unilateral del contrato, pudiéramos decir que esa cuestión primeramente no podría tener efectos jurídicos. Es como si yo le dijera al doctor Héctor que no pague directamente en X fecha el tema de un contrato sobre un vehículo. Propiamente, podemos decir que ese incumplimiento no aniquila el negocio jurídico y que tampoco esa cuestión se justifica de alguna manera si no está condicionada para que Héctor no perfeccione el negocio jurídico. Pasa muchísimo en el tema de los inmuebles, ¿no? Es que usted no tiene el dinero para la enajenación del bien y se pacta una fecha para la celebración de escritura pública y resulta que Héctor
en su calidad de vendedor no se presenta a la notaría a la celebración de la escritura pública, porque de las manifestaciones que ha elevado el suscrito, establece que se establece que no tengo el dinero para perfeccionar el negocio jurídico. Y Héctor no se presenta allí a la notaría, incumpliendo una de las obligaciones establecidas en la promesa de venta. ¿Me sigue? De modo que si el suscrito se presenta a la notaría en condición de comprador y Héctor no, ¿quién sería el contratante incumplido, joven? Héctor. Muy bien, mi estimado doctor. Héctor sería la persona que estaría incumpliendo el negocio jurídico. Entonces, a Héctor será a quien se le reclame el tema de las indemnizaciones de perjuicios, entre otras cuestiones, por, de alguna manera, al no comparecer, se tendrá como por desistido el tema del negocio jurídico. ¿Estamos claros allí, muchachos? De modo, muchachos, que única y exclusivamente el tema de esa terminación unilateral no lo pueden, ¿cómo se los refiero? Digamos que la terminación unilateral del contrato o del negocio jurídico debe estar expresamente establecido dentro del contrato. Si no está establecido dentro del contrato, ninguna de las partes, como se les acaba de manifestar, está facultado para terminar el mismo ni para que cesen sus efectos jurídicos, ya que existe un perfecto equilibrio entre los dos contratantes. Entonces, si se establece el tema de la posibilidad de deshacer el negocio jurídico, es decir, de forma unilateral, debe expresarse dentro del negocio jurídico y eso se denomina cláusula resolutoria, ¿de acuerdo? Esto faculta que durante la ejecución se pueda terminar de manera unilateral el negocio jurídico, ¿de acuerdo? Para que esto tenga plenos efectos. Es decir, debe existir tanto una autorización, en este caso de tipo contractual, o de tipo legal, si se quiere. Digamos que el tema de la resolución, propiamente dicho, ¿no? Resolver el tema del contrato jurídico, o el tema del incumplimiento debe constatarse directamente por el juez a través de esta tipología de proceso judicial de cumplimiento o resolución, ¿de acuerdo? Para que exista el tema de legitimación para acudir ante la Administración de Justicia, Jason, debe haberse presentado un incumplimiento de obligación, que esa conducta del otro contratante debe ser calificado por el juez, ¿de acuerdo? Entonces, si los dos celebramos un negocio jurídico y el suscrito incumple, tú estás facultado y legitimado ante la Administración de Justicia para promover este proceso de resolución o cumplimiento forzado de las obligaciones allí establecidas. De modo que el juez será el único que califique esa conducta del suscrito si se trató efectivamente de un incumplimiento o que mi incumplimiento estuvo supeditado a que tú ejecutaras un acto dentro del contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tenía que comercializar unas prendas de vestir y tenía que entregártelas en tal fecha. Sin embargo, tú eras la persona que tenías que suministrarme el material y me suministraste el material para la confección de 800 prendas cuando eran 1000 prendas. De modo que el cumplimiento o mi cumplimiento estuvo supeditado a que tú ejecutaras un acto dentro del contrato, en este caso el suministro del material. Digamos que eso tiene demasiadas variaciones, pero para no enredarnos tanto, sí, en un principio me sustraigo a la observancia de una de las obligaciones dentro del contrato, tú ya estás facultado para acudir ante la Administración de Justicia. ¿Por qué digo depende? Porque se puede realizar una adición al contrato que se denomina otro sí y modificarlo en beneficio de los dos contratantes y del objeto del contrato, ¿cierto? Es decir, que ante un eventual incumplimiento, nosotros superamos nuestras diferencias a través de los mecanismos de diálogo, podríamos decir, y no acudir directamente ante la Administración de Justicia o ante los mecanismos alternativos en la solución de conflictos. Pero pudiéramos decir que ante el cumplimiento de cualquiera de las partes, el contratante que sea cumplido está facultado para acudir ante la Administración de Justicia. ¿Estamos claros, Jason? ¿A qué me refería con la cláusula resolutoria, Julián? Eso significa que ante un eventual incumplimiento, el contrato se puede terminar de manera unilateral. Entonces yo ya no estoy obligado, por ejemplo, esto lo practican muchísimo el tema de las constructoras, de esa cláusula resolutoria que debe estar de manera expresa en el negocio. Entonces, ¿qué hacen las constructoras? Tú vas abonando en el transcurso de la ejecución de una obra de unidades residenciales el tema de tu cuota inicial, ¿cierto? Y debes cumplir de manera mensual con la cuota que se establezca allí, dependiendo del valor del inmueble, digamos que es 800.000 pesos, hasta que por el término de 3 años o 4 años acumules el tema de la cuota inicial a favor de la constructora y posteriormente tendrás que sacar un crédito hipotecario. ¿Me sigue, Julián, allí? Sí, señor. En esos contratos va envuelta la condición o la cláusula resolutoria de carácter expreso. Si usted no paga cualquiera de sus rubros de manera mensual o por X o Y motivo se malogra la perfección del crédito hipotecario, es decir, la entidad financiera a usted no le presta, allí va la condición resolutoria expresa. Entonces termino el contrato de manera unilateral, lo ejecuto por la cláusula penal. Si usted había, por ejemplo, de cuota inicial, tenía que pagar 40 millones de pesos, ¿cierto? De esos 40 millones de pesos, como cláusula penal, como constructor y como contratante cumplido, me quedaré con la mitad de ese rubro, es decir, con 20 millones de pesos, y le devolveré el excedente, es decir, los 20 millones restantes. A eso se refiere el tema de la cláusula resolutoria expresa de manera unilateral, termino el negocio jurídico ante un incumplimiento de alguna de las partes, en este caso, la persona interesada en la unidad residencial, podríamos decir el comprador, ¿de acuerdo, Julián? Entonces, ¿cuál es la pretensión acá, muchachos, dentro de esta tipología de contrato? Entonces les decía, aquí hay las siguientes disyuntivas, ¿no? Uno, exigirle que el demandado cumpla de manera inmediata las obligaciones del contrato, ¿cierto? Y dos, que el contrato se resuelva también a partir de sentencia judicial. Es decir, si yo estoy interesado en el negocio jurídico, cúmplame, entrégueme el bien y yo acabo de pagar el precio, para que a través de una sentencia judicial el juez force a ese cumplimiento. Y la otra alternativa es que se resuelvan las cosas, ¿no? Vuelvo y le reitero, es que se retrotraigan las cuestiones a su estado anterior. Acá está su inmueble, reintégreme el tema del dinero y además cancéleme una cláusula penal. Y si solicita perjuicios, también deberá sufragarlos
con ocasión de la imperfección del negocio atribuible a su responsabilidad, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos pronunciamientos, o esas dos, o esa disyuntiva, todo va ligado al tema del incumplimiento, ¿de acuerdo? Que alguna de las partes se haya sustraído de las obligaciones y que judicialmente el juez haya establecido que una persona es contratante cumplido y por la otra es contratante de carácter incumplido. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si por ejemplo yo estoy demandando que el contrato se perfeccione, ¿qué debo yo indicarle al juez? Uno, en que declare la existencia de un incumplimiento del contrato. O si yo estoy interesado en que el negocio se perfeccione, es decir, que no se declare la resolución y regresar las cosas al estado anterior, sino que se cumpla el objeto del contrato, las obligaciones allí establecidas. Tendré uno, que solicitarle al juez que declare el incumplimiento del contrato. Dos, indicarle al juez que debe declarar que el demandado está obligado a cumplir de inmediato las obligaciones derivadas del contrato, ¿cierto? Y tres, condenar al demandado a pagar los respectivos perjuicios derivados del incumplimiento. Ojo con esas cuestiones que acabo de establecer. Entonces, si yo quiero continuar con la ejecución del contrato, entonces, uno, debo solicitar el incumplimiento. Dos, debo solicitarle al juez que debe exhortar al demandado a que cumpla de manera inmediata por sentencia judicial las obligaciones del contrato. Y tres, a que se le condene al pago de perjuicios por ser contratante incumplido. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Sí, señor. Listo, muchachos. Bueno, y si es lo contrario, jóvenes, ambas son, pudiéramos decir, las anteriores son pretensiones de carácter declarativo, pero démosle el vuelco a la situación. Si yo no estoy interesado en el cumplimiento de las obligaciones en que se siga ejecutando el contrato, sino que más bien quiero resolver el contrato, he perdido el interés en el negocio jurídico, ¿qué es lo primero? Entonces acá hay una cosa en común con la hipótesis anterior. Debo declarar que el demandado incurrió en incumplimiento de las obligaciones del contrato, lo mismo que el anterior. Dos, acá debo declarar que se resuelva el contrato en virtud del incumplimiento de la contraparte, ¿cierto? Y tres, reparar el tema de los perjuicios. ¿Me siguieron hasta allí, jóvenes? ¿Sí vieron la diferencia entre el cumplimiento y la resolución del contrato? Entonces, pudiéramos decir, la primera pretensión que se declara el incumplimiento, pues es una pretensión de carácter declarativa, ¿cierto? La segunda, pudiéramos decir, que se exhorte al demandado a cumplir o que se resuelva el contrato, podemos decir que es una pretensión de carácter constitutivo. Y la tercera, que se condene en todo caso al pago de perjuicios, pues por supuesto que es una pretensión de carácter condenatoria o una pretensión de condena. ¿Estamos claros? Entonces, todas estas cuestiones, jóvenes, en virtud de la institución de la acumulación de pretensiones, se da la posibilidad de que yo las pueda presentar en una sola demanda. ¿Cuáles? Si opto por la alternativa de que se ejecute el contrato, pues puedo acumular las pretensiones de que se declare el incumplimiento, de que consecuentemente a ese incumplimiento se obligue a la contraparte a ejecutar las obligaciones del contrato y tres, se condenen perjuicios. Eso es un claro ejemplo de acumulación de pretensiones. O la otra posibilidad, que si no estoy interesado en el negocio, se declara el incumplimiento, ¿cierto? Se declara la resolución y tercero, el consecuente declaración de perjuicios. Héctor. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien. Doctor, en la resolución o en el cumplimiento del contrato, o sea, en estos dos, ¿se puede pedir indemnización de perjuicios? Sí, sí, exactamente. Inclusive, Héctor, tú puedes acumular tanto las pretensiones que van orientadas a que se cumpla el negocio jurídico en una misma demanda y como subsidiarias el tema de la resolución del contrato, ¿de acuerdo? Entonces, puedo solicitar como pretensiones, pudiéramos decir, de carácter principal, las de cumplimiento y las de resolución como pretensiones de carácter subsidiario en caso de que no prospere el cumplimiento o sea imposible ejecutar el cumplimiento, pues en última instancia, en última ratio, pues que se resuelva el negocio jurídico, ¿de acuerdo? Pues podemos decir que este es otro claro ejemplo de
acumulación de pretensiones, tanto unas principales como otras de carácter subsidiario. ¿Estamos claros? Sí, doctor, gracias. Entonces, el demandante puede plenamente, jóvenes, como pretensión de carácter principal, pedir el cumplimiento del contrato, pero si el demandado en algún sentido demuestra que existe imposibilidad para el cumplimiento de ese contrato y se niegue a dicha cuestión, motivo por el cual pues, la pretensión de cumplimiento no entraría a prosperar y el juez entraría a estudiar la pretensión de carácter subsidiaria, que sería la de la resolución del contrato, que ha sido planteada como subsidiaria dentro de la demanda, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Y también a la inversa puede darse esa cuestión, de que primero plantee la resolución y después plantee el tema del cumplimiento. Por supuesto, sí, puede darse el caso en que se alegue un caso fortuito, fuerza mayor, para imposibilitar la ejecución de allí del contrato. Dime, Jason. Entonces, en cuanto a lo que me dice Jason, el tema de la sentencia judicial, después de que yo haya vencido a mi contraparte o a mi contendor en el litigio y le hayan ordenado entregar el inmueble, entregar el vehículo o ejecutar cualquier otro tipo de actividad, la misma sentencia judicial me puede servir de título ejecutivo para forzar el cumplimiento a través de un proceso ejecutivo, claramente con medidas cautelares, a efectos de que se dé observancia a la sentencia judicial, ¿de acuerdo? Entonces, siempre las sentencias judiciales, en las órdenes que da un juez, ya sea reconocimiento de una cifra dineraria, de ejecutar algún acto que surta efectos jurídicos frente a la contraparte, podemos hablar de que allí estamos en presencia de una sentencia judicial que puede servir como título ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante establecer que cuando yo opto por el tema del cumplimiento forzado de las obligaciones, dentro de este negocio jurídico, podríamos decir que este es un proceso que es de carácter declarativo y no de carácter ejecutivo. De modo, muchachos, que jamás yo puedo, en un proceso de conocimiento o en un proceso declarativo como este que estamos viendo, acumular una pretensión de carácter ejecutivo, ¿cierto? Entonces, conmínesele a la resolución del contrato y adicionalmente líbresele mandamiento de pago con ocasión de los perjuicios que me ha causado. No. Acuérdese que en el tema de los procesos ejecutivos yo tengo una obligación cierta, expresa y exigible, ¿cierto? Esas obligaciones están plasmadas en un título valor que generalmente versan sobre obligaciones de tipo dineraria. No es un derecho cierto, pero acá, podríamos decir, hay una controversia por un contrato donde el incumplimiento debe calificarse por el juez, siendo improcedente dentro de un proceso declarativo solicitar o acumular una pretensión de carácter ejecutivo. Entonces, en virtud de este proceso judicial, que es de carácter declarativo, podríamos decir que no puede acumular ni pretensiones ejecutivas ni tampoco acumular acciones o demandas ejecutivas dentro de esta causa. Vuelvo y reitero, por el tema de la naturaleza del asunto. Entonces, el tema acá de la pretensión gira en torno a la existencia de un contrato que es de carácter bilateral, ¿de acuerdo? Donde presuntamente se presenta un incumplimiento de las obligaciones a cargo de uno de los contratantes. Es decir, hay un contratante cumplido y hay un contratante incumplido, ¿cierto? Donde uno manifiesta su intención de cumplir las obligaciones y otro se ha sustraído a la ejecución de las mismas. La legitimación dentro de este proceso de cumplimiento o resolución del contrato, podríamos decir que debe estar a cargo, como me lo preguntaba Jason, a cargo de la persona que siempre ha estado a cumplir, con las obligaciones contratantes. Es decir, que el legitimado, jóvenes, es el que nosotros denominamos el sujeto, el contratante cumplir. Y el demandado es el contratante de carácter incumplido. Entonces, si por ejemplo, dentro de este proceso hay más de 2 individuos y la pretensión es la de resolución del contrato, todos los individuos, jóvenes, todos los individuos deben ser convocados dentro del proceso judicial. Pues por supuesto, nosotros podemos analizar que todos se verán afectados o vinculados con una sentencia judicial que buscará finiquitar los efectos de la relación jurídica entre todos estos contratantes y por supuesto que esto puede afectar el tema del patrimonio y los intereses jurídicos de cada uno de esos contratantes que se obligaron dentro de esa relación contractual. Por lo que podemos nosotros decir, jóvenes, que allí estamos en presencia de un litisconsorcio de carácter necesario. Dime, William Gustavo. Profe, en este tipo de procesos, ¿qué tipo de medidas cautelares se podrían llegar a solicitar?
Podríamos decir que como es un derecho que tiene cierta incertidumbre, la medida cautelar que procede por excelencia, mi estimado William Gustavo, es la inscripción de la demanda. ¿Mm? Cuando solicito, por ejemplo, el tema de la indemnización de perjuicios, se inscribe la demanda que en los bienes sujetos a registro, donde esta medida cautelar no saca los bienes del comercio. ¿Estamos, William? Pero no el embargo. Acá es improcedente el embargo por ser un proceso de carácter declarativo. ¿Estamos? Ok, profe. Pero, joven, bueno, entonces les decía que si el tema de la pretensión es de resolución, de finiquitar los efectos del contrato, debe convocarse a todos los individuos participantes. Pero si a contrario sensu, el tema de la pretensión es de que se cumpla el contrato por alguno de los individuos allí vinculados, pero cumpla con el objeto contractual. Pues la demanda única y exclusivamente se deberá de dirigir contra Pedro, porque Pedro es el encargado del cumplimiento de esa obligación dentro del contrato. Eso significa que la sentencia no comprometerá los intereses jurídicamente tutelados de los demás contratantes, sino solo de Pedro. Por ende, allí no hay litisconsorcio de ningún tipo. Pudiéramos decir, no hay litisconsorcio necesario donde yo tenga que obligatoriamente llamar a Pedro, a María, a Juana, a José, a Pablo, que fueron las personas partícipes del negocio jurídico, sino únicamente a Pedro, que es el que debe cumplir con determinada obligación dentro del contrato. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, en algún sentido, frente al tema de carácter sucesoral, fallece alguno de los contratantes, muchachos, quienes estarán llamados a participar del litigio son el tema de sus herederos, de acuerdo a los órdenes sucesorales que por ahí hablamos en algún momento, facultándolos a ellos para que puedan iniciar el proceso judicial. Inclusive, si son varios herederos, ya saben ustedes que con que uno de ellos acuda ante la Administración de Justicia, oiga, Pedro y María, yo soy el heredero de Pablo, y en representación de Pablo, que ha fallecido, los exhorto a que cumplan del contrato, pero esta persona dejó más herederos. Con uno es más que suficiente para formular el tema de la demanda sin la anuencia de los demás, ¿de acuerdo? Pero si concurren, por supuestamente, todos los herederos, digamos que en la parte demandante podrían estos constituir un litisconsorcio de carácter cuasi necesario, que ustedes ya saben que es una mixtura entre el litisconsorcio necesario y entre el litisconsorcio de carácter facultativo. Pero bajo esa hipótesis, si quien ha fallecido es el contratante incumplido, ¿cierto? Pues la demanda deberá dirigirse en igual sentido contra el tema de los herederos. Y estos herederos sí compondrán un litisconsorcio de carácter necesario. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Bueno, muy bien, muchachos. El tema de la competencia frente a este tema de los asuntos, pues claramente debemos orientarlo por el factor de carácter objetivo, donde pudiéramos decir se define por el tema de las cuantías, ¿no? La naturaleza del asunto, hacer un negocio jurídico entre particulares, entre privados, eso obviamente está dentro de la órbita civil, y el tema de la cuantía se definirá por el tema del objeto del negocio. De modo que cuando el objeto del negocio verse sobre pretensiones inferiores a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues será el juez municipal o promiscuo municipal o de pequeñas causas que conozca el proceso en mínima cuantía. Si está en la órbita de la menor cuantía, pues conocerá el mismo juez civil municipal o promiscuo, pero en primera instancia, ¿cierto? Y si es de mayor cuantía, superior a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conocerá el respectivo juez del civil del circuito. Pudiéramos decir que acá no solo el objeto del contrato determina la cuantía, sino si además se han ocasionado perjuicios, pues esto las debo cuantificar allí y debo prestar juramento estimatorio del artículo 206 del Código General. Es decir, que el objeto del contrato, los perjuicios, todos en su conjunto, van a sumar mi pretensión, mi interés jurídico perseguido en todo este proceso de cumplimiento de resolución con el reconocimiento de perjuicios, y allí es donde se determina el tema de la cuantía. Entonces debo saber cuál es el valor del contrato y de todos los derechos que se deriven del contrato, todo el tema de los perjuicios, indemnizaciones y demás emolumentos, ¿de acuerdo? Dime, Joana. Profe, buenas noches. Profe, cuando tú nos hablas de cuando hay una sucesión, es decir, cuando fallece el cumplido y el incumplido, y en el caso de cuando es el principal, el que está haciendo la demanda directamente, es igual, o sea, si el cumplido es el que hace la demanda, solamente con uno que haga el proceso Sí. se puede hacer, Sí. y con Sí. y es el incumplido, sí deben estar todos presentes. Sí, señorita. Así es, Listo, doctor. profe. Gracias, Así gracias por aclarar. Bueno, muy bien, mis estimados doctores. Por el tema de a qué juez de todo el territorio colombiano corresponde el conocimiento de este proceso. Digamos que podemos acá tener dos cuestiones a consideración. Una, el domicilio del demandado,
Y dos, el fuero contractual que ustedes vieron en la materia anterior, ¿cierto? Que es el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Yo pude haber firmado el negocio jurídico en Bogotá, ¿cierto? Distrito Capital, pero resulta que el lugar de cumplimiento era en Fusagasugá, de modo que la competencia será en Fusagasugá, porque allá era donde se iba a satisfacer todo el objeto contractual, ¿de acuerdo? Entonces, a elección del demandante, ¿será en el domicilio del demandado o será en el lugar de cumplimiento del tema de las obligaciones? ¿Qué es lo que contiene básicamente el tema de la demanda? Uno, jóvenes, al igual que el proceso de pertenencia y el proceso reivindicatorio, pues debo hacer una construcción de las cuestiones fácticas de manera organizada, de manera secuenciada, de manera individualizada, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de una fecha y esa fecha se podrá constituir como un hecho. Si voy a traer a colación otra fecha, pues esa otra o esa segunda fecha se constituirá como otro hecho de carácter independiente. Esa es la técnica que yo debo tener en cuenta para el tema de la elaboración de la demanda, donde éstas guarden estrecha relación con el tema de las pretensiones, ya sea con cumplimiento o resolución, a efectos de que brinden claridad al juez de las pretensiones, los perjuicios y dentro de esa disyuntiva de cumplimiento o resolución, que vaya concatenado, que vaya relacionado con el tema de las cuestiones fácticas. Es decir, que acá, al igual que el proceso reivindicatorio, jóvenes, de la narración de los hechos que yo haga, emerge la legitimación que yo tengo para actuar dentro del proceso de resolución o incumplimiento del contrato, porque allí es donde el juez se va a contextualizar del objeto de la litis, ¿cierto? Y de que el suscrito que acude ante la administración de justicia fue contratante cumplido. Entonces, si en algún motivo solicito el tema de la resolución del contrato, de mi propia pretensión y de los hechos, significa que yo he guardado lealtad de carácter contractual y que siempre estuve presto a cumplir con el conjunto de obligaciones. Eso significa que de allí emerge tanto mi legitimación como demandante, como la legitimación, pudiéramos decir, del demandado para acudir ante la administración de justicia. De modo que, al igual que el reivindicatorio, si no hay una relación estrecha entre mis hechos, ¿cierto? Y mis pretensiones, en igual sentido que el reivindicatorio, la demanda deberá ser inadmitida porque no hay coherencia entre las dos cuestiones, conforme lo refiere el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso, donde se establece que las cuestiones fácticas deben servir de fundamento al tema de las pretensiones y no puede existir por ningún motivo una desconexión entre los hechos que yo aludo y las consecuencias jurídicas que yo persigo vía pretensiones, ¿de acuerdo? Entonces, si hay resolución o si hay cumplimiento, debo describir en mi relato dónde emergió el incumplimiento del demandado, ¿cierto? Y por qué circunstancia yo me considero como contratante de carácter cumplido. Si no es así, la demanda en igual sentido debe ser inadmitida. Si reclamo el tema de perjuicios, indemnizaciones o algún tipo de rédito, ya saben ustedes, y les indiqué que dentro de la demanda debo prestar juramento estimatorio conforme al 206 y debo indicar cuál es la cuantía de mis perjuicios de manera individualizada, de manera detallada, separando cada uno de los rubros. Continuemos, jóvenes, y me regalan unos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de las medidas cautelares, William Gustavo, ya lo había preguntado. Esperamos decir que acá, en tanto que la controversia versa sobre derechos reales, complementando la respuesta de William Gustavo, dentro del tema de la resolución del negocio jurídico, versa sobre, digamos, siempre y cuando verse sobre bienes sujetos a registros, hay lugar a la inscripción de la demanda, que la debe solicitar dentro de la misma quien la parte demandante. Si se pide indemnización de perjuicios, que es el tema de lo habitual, también es procedente el tema de la inscripción de la demanda sobre los bienes del demandado. ¿Estamos claros? Frente al tema de la contestación de la demanda, mis estimados jóvenes, ¿qué mecanismos, instituciones debe enervar el demandado frente al tema de las pretensiones del demandante, donde pregona el tema de la resolución y el cumplimiento? Podríamos decir que acá hay una excepción que habitualmente se propone, que se denomina excepción de contrato no cumplido, ¿cierto? Con ella, ¿qué estoy argumentando o estoy descartando? Estoy descartando el tema del incumplimiento del negocio. Eso significa que en este tipo de contratos de tipo bilateral, podríamos decir que ninguno de los individuos o ninguno de los contratantes debe estar en mora dejando de cumplir el tema de lo pactado. Eso significa que por el hecho de que Alice o William no me haya cumplido el objeto del contrato, eso no significa que eso vaya a desencadenar en un incumplimiento del suscrito o del otro contratante.
De modo que mientras no exista una decisión judicial que refiera que mi contraparte es el contratante incumplido, yo no me puedo sustraer del cumplimiento de las obligaciones, porque eso puede dar lugar a que se establezca dentro del proceso judicial que yo también me sustraje de la observancia de las obligaciones del negocio jurídico. ¿Estamos claros? Eso significa que yo debo, en todo sentido, para que cuente con legitimación, cumplir o siempre estar prestante a cumplir con el conjunto de obligaciones dentro del negocio jurídico. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profe, eso solo sucede cuando cuando el cumplimiento de mi obligación no depende del cumplimiento de mi contraparte, ¿verdad? Exactamente, Julián, muy bien. Exactamente. Si no está supeditado mi cumplimiento a otra prestación que tú debas ejecutar dentro del negocio jurídico, tú debes cumplir con la misma, ¿de acuerdo? Vale, Héctor. Bueno, ¿estamos claros? Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué supone el tema del incumplimiento de alguna de las personas dentro del negocio jurídico? Digamos que el mero incumplimiento supone una mora, ¿cierto? A pesar de no haber realizado el tema de las prestaciones a mi cargo como demandado, yo puedo alegar dentro de la contestación de la demanda no estar en mora de ejecutar esa prestación. ¿Por qué? Porque de pronto, Julián, a mí no me requirió, oiga, entrégueme estas prendas, oiga, entrégueme ese material. Eso es importantísimo, ¿no, jóvenes? Voy a indicar, no estoy en mora de cumplir esa prestación. No existe ningún requerimiento del otro contratante frente a haber entregado esas materias primas o esas prendas de. Es decir, es una cuestión que puede alegar el demandado dentro de este proceso judicial. También el demandado puede atribuir circunstancias excluyentes de responsabilidad civil, como el tema del caso fortuito, la fuerza mayor, qué sé yo, el tema de la crisis económica, un desastre de tipo natural, alguna otra cuestión que sea ajena a la voluntad del contratante, ¿de acuerdo? Esa circunstancia, siempre y cuando no sea su responsabilidad, obviamente no sea imputable a su conducta, puede servir como mecanismo de defensa, donde fue una circunstancia que fue imposible resistirla y que desencadenó que éste incumpla el tema de las obligaciones del contrato, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, doctor. Doctor, Dentro de la contestación de la demanda, jóvenes, también puedo alegar que el tema de la cuestión que pude haber incumplido no tenía el tema de la relevancia suficiente para dejar sin efectos jurídicos el negocio jurídico, ¿no? Valga el tema de la redundancia, ¿no? Eso significa que la cuestión fue tan pequeña que por sí misma o por sí sola no amerita que se encadene la terminación o la resolución del contrato. Si el tema de mi pretensión dentro de la demanda es el cumplimiento, yo también puedo ofrecer como demandado la ejecución inmediata del contrato, ¿no? Y eso sería como una especie de conciliación, William. Con el tema de la materia prima frente a confección de prendas para dama, para caballero, bueno, no interesa. Si usted necesita esa materia prima y bueno, estamos en el proceso judicial, de manera inmediata le pongo a su disposición las mismas para que usted ejecute el objeto del contrato y no aniquilemos el mismo a través de este proceso judicial. Y de esa manera estoy satisfaciendo de alguna manera el propósito del demandante de continuar con el contrato de carácter bilateral. Pero por el contrario, si mi pretensión es de carácter resolutiva, solicitar la resolución del negocio jurídico, eso significa que como demandante no contemplo la posibilidad ni siquiera de una ejecución tardía del negocio jurídico. Ya no me interesa, William Jason, que ponga a su disposición esas materias primas, lo único que deseo es desatar la terminación o la aniquilación de este negocio jurídico y que se paguen el tema de los perjuicios, porque ya no deseo hacer negocios con la parte demandada, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí de antaño estoy descartando la posibilidad de ejecutar las pretensiones del contrato. Eso significa que el demandante pasaría a ser una especie de acreedor, siendo contratante cumplido, perdón, y el demandado como contratante incumplido pasaría a ser una especie de deudor. En mi condición de demandante, jóvenes, ¿no? ¿Qué otras cuestiones yo puedo alegar? Como demandado, perdón, ¿qué otras cuestiones puedo alegar? Por ejemplo, yo puedo alegar el tema de la nulidad del contrato, por vicios del consentimiento,
puedo alegar que el contrato fue de carácter simulado, de pronto a conveniencia, para mostrar capacidad económica, para defraudar el patrimonio de terceros. Eso también lo puedo alegar como demandada. Tema de la simulación o la nulidad del contrato en virtud de esas cuestiones que les acabé de indicar. ¿Estamos claros? Sí, Y, señor. por supuesto, como demandado también puedo objetar el tema de los perjuicios. Si Héctor me solicita 100 millones de pesos, le digo no, le desencadené ese perjuicio al doctor Héctor por 100 millones de pesos y únicamente fueron por 20 millones de pesos y objeto el tema de ese juramento estimatorio. Les pregunto, jóvenes, ¿acá es procedente o será procedente el tema de la reconvención? ¿Será que puede ser procedente la reconvención? Yo creo que sí, doctor. Debe ser. Claro que sí. Bueno, sí, es posible que si a mí me demandan y me achacan el incumplimiento de obligaciones, yo pueda decir, no, es que el que incumplió las obligaciones fue Jason. Eso significa que yo entraría dentro del término de contestar demanda, elevar una pretensión en contra de Jason y decirle, señor juez, declare el incumplimiento del contrato, señor juez, resuelva el contrato en la medida que Jason ha sido contratante incumplido. Eso significa que en este tipo de procesos yo puedo alegar, o entre las partes se puede alegar el incumplimiento recíproco. Jason me imputó responsabilidad al suscrito y el suscrito le indica también responsabilidad a Jason en el cumplimiento de las obligaciones, así que es perfectamente procedente que dentro del término que yo tengo para contestar demanda, eleve una pretensión, que ya saben que la contrademanda no se debe utilizar, donde le solicite al juez sea el cumplimiento o sea el tema de la resolución del contrato del negocio con la respectiva indemnización de perjuicios, ¿de acuerdo? Entonces, esta cuestión también puede darse dentro de este tipo de proceso, ¿no? Y el trámite pudiéramos, es decir, que se sujeta propiamente, puede tramitarse frente a en las disposiciones del proceso verbal, como nosotros lo vimos, y si es de mínima, también se da la posibilidad de que se adelante por el tema del verbal sumario. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, dejamos hasta acá